acaba de- que se acaba de graduar como médico y él estudia allá. Y él me contaba, pues me decía que yo le preguntaba cómo eran las clases, me dice, papá, acá en la casa tú desarrollas el tema, te dan el tema, tú desarrollas, llevas el tema desarrollado y con el docente se puntualiza y se aclaran las dudas y participan. Y se termina, y le digo, pero todos van leyendo, sí me dice alguien, es imposible que haya porque esa clase esa es calificada, y me decía que si es que alguien no ha leído el tema, no se iba. Pero es imposible, me dice, todo el mundo va ya leyendo el tema, entendiendo el tema para poder desarrollar. Yo creo que eso es lo más importante. No es una autoformación, sino es una formación que tiene que el docente facilitar, es el que conceptualiza, es el que estructura, pero básicamente el alumno, en el caso de ustedes, son los que van construyendo los conocimientos de la sesión que corresponde. Entonces vamos a comenzar muy rápidamente este tema de ver los principios, los enfoques de la epidemiología, pero más nos vamos a centrar en el proceso salud-enfermedad, ¿no? Eh, Dentro de los principios de la epidemiología, hay que entender que todas las decisiones políticas y de planificación responden a la epidemiología. Está vinculada. Si no tenemos no tuviéramos la epidemiología, no pudiéramos contar con la información que nos sirva para tomar decisiones. Y les digo como gestor, por ejemplo, en Cajamarca cuando estuve director, acá también, quien nos brindaba toda la información para las decisiones, por ejemplo, en el COVID, era epidemiología, su sala situacional que definía cómo a través de las variables y de los indicadores se iba desarrollando esta epidemia, ¿no? Entonces, como el concepto dijo, que se vio en la primera sesión, la epidemiología, la ciencia que determina el estudio de las enfermedades en los grupos humanos, esta información nos servía para tomar decisiones, ¿no? Y tiene un conocimiento integrador amplio, porque en el proceso salud-enfermedad y en el principio de la epidemiología, vamos a ver cuáles son los factores que están asociados, que son causales o asociados para el desarrollo de las enfermedades. Y vemos que no solamente es el factor del huésped, sino hay factores hereditarios, ambientales, biológicos, socioeconómicos y culturales. Y les voy a poner así fácilmente si tomamos una enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tomamos de cáncer, factores hereditarios en cáncer, tenemos que hay personas que tienen el gen del cáncer, por ejemplo, del cáncer de mama. Hay mujeres que tienen el gen que determina que se transmite a través de este gen la susceptibilidad a hacer cáncer de mama. Incluso ya está determinado cuál es el gen. Si no recuerden una persona famosa, Angelina, que se sacó las mamas porque la probabilidad que desarrolle cáncer de mama era altísimo por factores genéticos, ¿no? Entonces es un factor hereditario. A factores ambientales, muchísimo tiene que ver, ¿no? Especialmente con el tema de cáncer. Se sabe que el consumo del humo, la radiación, lo que sucede en el ambiente, la radiación solar, por ejemplo, son factores ambientales que están asociados al tema de cáncer. Biológicos es de la persona, cómo las personas tenemos dentro de estos factores determinados la susceptibilidad, la resistencia, y no necesariamente la parte genética, sino la parte biológica que puede ser un factor que desarrolle el cáncer, ¿no? Factores socioeconómicos, las determinantes sociales están muy determinados. Por ejemplo, se sabe que el cáncer está asociado a la presencia, por ejemplo, el que no tengamos acceso a la salud, ¿no? Por ejemplo, cáncer de cuello uterino que se pone una vacuna. Entonces, esto tiene que ver, es un factor importante también. Y culturales, especialmente el nivel socioeconómico, el nivel cultural, por los estilos de vida que van desarrollando las personas, también es un factor importante en el desarrollo de las enfermedades.
¿no? Entonces, se tiene que ver integradamente estos cuatro factores, estos cuatro grupos de factores, y la LONDE, no sé si lo han leído, es quien determinó ello así. Entre los principios, la epidemiología pues genera evidencia científica. Ninguna de las intervenciones se hace al azar, sino tiene que estar probado científicamente a través del método científico que existe un factor de asociación o de causalidad para la aparición de la epidemia o de las enfermedades, ¿no? Y esta evidencia científica permite diseñar y ajustar estrategias de intervención, ¿no? Igual manera, la epidemiología, la evidencia científica es eficiente y eficaz porque muchas intervenciones, si es que no tienen evidencia científica, puede hacer que la hagamos, pero no estamos seguros si dará resultado o no dará resultado, ¿no? Para la prevención y el control de los daños y para una óptima gestión sanitaria. Por ejemplo, recuerden el COVID al comienzo no había ninguna evidencia científica, no había nada. Incluso se pensó que el COVID ni siquiera sabía cuál era el mecanismo por la cual el virus generaba esa neumonía tan rara, ¿no? Se pensaba al comienzo de que el virus era el que atacaba al pulmón, al tejido. Después se dieron cuenta que no era eso, que era una hiperinflamación, ¿no es cierto? Una hiperinflamación que producía esta neumonía. Una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? Las citoquinas y todo lo que estaba llevado, pero eso se descubrió después. Después, y cambió las decisiones y la forma de tratar. Ya al paciente no se le daba antiviral, ya no estaban pensando, sino se le daba corticoides para disminuir la inflamación. Y luego el soporte del oxígeno y todo lo que se ha ido construyendo. Entonces, esto nos permite hacer intervenciones eficaces si tenemos a la epidemiología con evidencia científica cómo es que se van desarrollando las enfermedades, ¿no? Y acá están los principios, son, y método puede ser aplicado a una amplia variedad de problemas en muchos campos, ¿no? La epidemiología también permite la descripción de poblaciones humanas. Esa es la epidemiología demográfica, ¿no? Investigación de procesos adyacentes y búsqueda de asociaciones, es decir, cuáles son los factores que están asociados a las enfermedades, como por ejemplo vemos que la pobreza está asociada a la tuberculosis, como vemos que el comportamiento sexual está asociada al cáncer de cuello uterino. O sea, por ejemplo, la promiscuidad tiene mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino que aquellas personas que son monógamas o que tienen poca promiscuidad, ¿no? Igual, la epidemiología interpreta y analiza la información. No solamente la epidemiología te sirve para decir esto está ocurriendo, sino que te analiza para decir estos son los factores causales, estos son los factores asociados y esto es lo que está ocasionando la enfermedad. Y eso es lo importante porque es la principal herramienta para la toma de decisiones. Y el uso de datos obtenidos y de información generada es lo que hace rica esta ciencia de la epidemiología para poder utilizarla dentro de la gestión o dentro de la salud pública. Dentro de los enfoques, la propagación de daños, siempre se analiza el por qué se propaga dicho daño, ¿no? Cuando ya hay más de un caso y estos casos están relacionados, implica que existe factores que van a determinar que este daño se puede propagar mucho más. Entonces hay que averiguar cuáles son las razones por las que se propaga dicho daño, ¿no? Entonces, los enfoques de epidemiología tienen tres enfoques: un enfoque biomédico, un enfoque social y un enfoque histórico. Ahí está mal escrito. El enfoque biomédico sostiene que los problemas de salud se propagan debido a características propias del individuo. ¿Y cuáles son las personas que tienen este problema? Y hay otras que no tienen este problema. Entonces, las personas que tienen este problema es porque existe la susceptibilidad de poder desarrollar la enfermedad frente a otras que no son susceptibles. Y eso se ve clarísimo en el COVID, por ejemplo. Hay asintomáticos que no hacen enfermedad, no hacen síntomas,
pero tienen enfermedad, ¿no? Estas características son esencialmente individuales, o sea, depende de la persona, ¿no? Y acá hay que encontrar cuáles son los factores específicos de las personas. Y por decir, ¿no? La raza. Las personas que son de raza negra tienen mayor posibilidad de hacer diabetes que los de la raza blanca o mestiza, ¿no? Y esa ha sido la forma más clásica de aproximación que ha usado la epidemiología. El enfoque biomédico fue lo que dio inicio a la ciencia, ¿no? Acá, por ejemplo, hay principales riesgos en un centro penitenciario, que es lo que vamos a ver en el enfoque biomédico, el riesgo de la persona, ¿no? El enfoque social determina no solamente la parte biológica o biomédica, interviene en la aparición de las enfermedades, sino también la parte de las determinantes sociales. Y las determinantes sociales son aquellos factores que depende de cuál es el nivel social para poder desarrollar una enfermedad. Dentro de las principales determinantes sociales tenemos factores de educación. Por ejemplo, la educación determina mayor educación, mejor estado de salud. Menor educación, un estado de salud menos favorable que los que tienen mayor educación. No, la pobreza, la educación, la vivienda, el acceso a los servicios de saneamiento, ¿no? El tema del estado nutricional, son determinantes sociales que determinan la presencia o ausencia de enfermedad. El enfoque social depende de la estructura social en la forma como viven las poblaciones, ¿no? Es decir, por decir una población más organizada, una población más participativa, puede determinar también la presencia o ausencia de enfermedades, ¿no? Estas son las determinantes sociales y los niveles de asociación. ¿Qué es lo que es un estudio de Barranquilla? Donde vemos que algunos determinantes sociales están asociados a mayor presencia de enfermedad, ¿no? El enfoque histórico es cómo se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Dado que la población, los estados, es un conjunto de personas que tienen sus propias leyes, su forma de actual es un producto de su desarrollo histórico, ¿no? Y los daños a la salud se han sucedido de acuerdo a grandes determinantes históricos sociales, más que a factores específicos. Y esto se ve claramente en algunas enfermedades, por ejemplo, acá dentro del enfoque histórico vemos, por ejemplo, el dengue. En 1930 veíamos que había en el mundo el Aedes aegypti diseminado casi en todo el mundo. En 1970 se controló y junto con la malaria casi se erradicaron poblaciones de zancudos, pero en el 2004 y en el 2020, en la actualidad, todo el mundo tiene Aedes aegypti, como ha ido desarrollando a través del tiempo. Acá hay algunas características de los enfoques. Por ejemplo, en el enfoque biomédico, la causalidad en el biomédico depende de factores específicos de cada persona. La edad, el sexo, el estado nutricional, esos determinan la presencia o ausencia de enfermedad. En la parte social, la causalidad son las determinantes sociales, o sea, hay la pobreza, el nivel educativo, el acceso a los servicios, son determinantes sociales que también están como factores causales de enfermedad. Y en el histórico, la causalidad depende del contexto histórico, natural y social, cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, ¿no? Luego la metodología en el biomédico, descripción, análisis de asociaciones. ¿Cuáles son los factores que están asociados a la presencia o ausencia de enfermedad? En el enfoque social, la metodología es análisis sociológico y antropológico, y en el histórico, análisis histórico, que es la metodología que se utiliza para poder determinar la asociación o causalidad en estos enfoques. Y la aplicación en el biomédico son para intervenciones específicas. Por ejemplo, vamos a intervenir específicamente cáncer, ¿no es cierto?, en la persona.
En la parte social son intervenciones integrales, no solamente en la parte de la vacuna, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, sino también algunos estilos de vida saludables, ¿no? Y en el histórico, la prevención a largo plazo se utiliza porque vamos viendo cómo en el tiempo se va determinando el comportamiento de las enfermedades. Por decir, ¿no? El COVID, si ustedes se dieron cuenta, ha transcurrido los años y ahora el COVID, dentro de muy poco, creo, va a dejar de ser un problema de salud pública. Ahora vamos a pasar al proceso salud-enfermedad. El proceso salud-enfermedad es la síntesis de un conjunto de determinantes que operan para poder dar inicio al proceso de enfermedad, ¿no? Primero vemos que una persona es sana, no se encuentra esté bien, la salud está bien, que es el color azul. Luego aparece la enfermedad y comienza el malestar, ya hay enfermedad. Pero la capacidad de funcionamiento